Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos un poco sin palabras e incluso emocionados. Vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador y su talento indiscutible, y de algo que ha sucedido recientemente que ha conmovido profundamente a una vasta comunidad de seguidores. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación, bueno, es bastante impactante y revelador. Si todavía no lo han hecho, les invito, de la manera más cordial, a que le den clic al botón de suscribirse y activen esa campanita que les avisará de inmediato de cada una de nuestras noticias y contenidos exclusivos. Estamos seguros de que les va a encantar lo que tenemos preparado para ustedes hoy, porque tocamos temas que van más allá del simple entretenimiento. Para quienes quizás no conozcan a fondo a Can Yaman, estamos hablando de uno de los actores turcos más populares y exitosos de los últimos años. Su nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, y no es para menos. Su carisma magnético, su físico envidiable y su talento actoral lo han llevado a protagonizar series que han sido un auténtico fenómeno global, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. Títulos como Erkencikus y Dolunay son solo una pequeña muestra de su impresionante filmografía. Ha pasado de ser una estrella consolidada en Turquía a convertirse en un ídolo internacional, con una legión de seguidores en Italia, España, Latinoamérica y muchísimos otros rincones del planeta. Su vida, como era de esperar, suele estar bajo el constante escrutinio público, y cada paso que da se convierte, casi de forma instantánea, en noticia. Sin embargo, lo que ha sucedido recientemente va mucho más allá de los rumores habituales sobre su vida amorosa o los detalles de sus próximos proyectos. Se trata de un momento de profunda vulnerabilidad que ha salido a la luz, y que ha generado una ola de apoyo, preocupación y admiración entre sus fans, demostrando la verdadera conexión que ha forjado con ellos. La noticia que ha surgido, y que se ha convertido en el centro de atención en las últimas horas, es que Can Yaman ha roto en llanto. Sí, han oído bien. Un hombre que proyecta tanta fuerza, tanta seguridad, que a menudo se le ve en las redes sociales entrenando con una disciplina férrea, compartiendo su rutina de ejercicio, mostrando esa faceta tan, digamos, imponente y de superhéroe moderno, ha sido captado en un momento de quiebre emocional genuino. Esto, lejos de ser un motivo de burla o crítica superficial, lo que ha provocado es una reacción sorprendentemente humana, empática y conmovedora de parte de su público. Las imágenes y los vídeos que han circulado, aunque a veces puedan parecer borrosos o tomados a distancia, capturan a un Can visiblemente afectado, luchando por contener sus emociones, por mantener la compostura ante la cámara. Y es precisamente esa lucha, esa imperfección, lo que ha tocado las fibras más sensibles de quienes lo siguen. ¿Y por qué ha sucedido esto? Pues bien, los detalles específicos de la causa exacta de su llanto no han sido revelados de forma oficial y exhaustiva por él o su equipo. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado y a menudo difícil de preservar. Sin embargo, hay una serie de indicios de circunstancias que se han ido sucediendo y que nos permiten entender el contexto en el que se ha producido este emotivo momento. Una de las teorías más fuertes, y que parece tener más peso entre los analistas y los fans más cercanos a su trayectoria, está relacionada con un evento reciente o, más probablemente, una acumulación de situaciones que lo han llevado a este punto de desahogo emocional. Una de las causas más mencionadas es la inmensa presión mediática a la que vive sometido. Imaginen por un momento ser una figura pública de su calibre. Cada día están expuestos a miles de cámaras, a miles de opiniones, a miles de juicios, tanto positivos como negativos. Su vida privada, que para cualquier persona es un espacio íntimo, se convierte, casi por defecto, en un espectáculo público. Cada gesto, cada palabra, cada relación es analizada y debatida. Y eso, señoras y señores, es una carga emocional inmensa, un peso constante que puede ser agotador, incluso para el más fuerte de los espíritus. La falta de anonimato, la constante exposición, la sensación de no tener un espacio propio y seguro, puede ser abrumadora. Además de la presión externa, Can Yaman ha estado trabajando incansablemente. Su dedicación a su carrera es innegable. Ha estado involucrado en proyectos muy ambiciosos, asumiendo roles desafiantes y expandiendo su alcance geográfico y profesional, como su reciente e importante incursión en producciones italianas, donde ha tenido que adaptarse a nuevos idiomas, culturas y ritmos de trabajo.
Su esfuerzo, su disciplina, su compromiso con la excelencia son aspectos que a menudo comparte con sus seguidores, mostrando esa faceta de profesional entregado. Pero el éxito no viene sin sacrificio, y a veces ese sacrificio se paga a nivel personal. La fatiga acumulada de largas jornadas de rodaje, el estrés inherente a la industria del entretenimiento, la exigencia de estar siempre perfecto para las cámaras y para su público, puede pasar una factura considerable a nivel físico y mental. El agotamiento, la falta de descanso adecuado, la presión por cumplir expectativas, son factores que pueden acumularse hasta desencadenar un momento de quiebre. Otro factor que podría haber contribuido a este momento de quiebre es la nostalgia o la melancolía. A veces, incluso en medio del éxito más rotundo y la admiración global, uno puede echar de menos la sencillez, la normalidad, la privacidad de una vida sin focos. Es posible que esté atravesando un momento en el que anhela esos aspectos de una existencia más tranquila, o que haya habido alguna noticia personal, algún asunto familiar o de amigos, que lo haya afectado profundamente y que, en combinación con las presiones de su carrera, haya precipitado este llanto. Las redes sociales, aunque son su canal directo de conexión con los fans y una herramienta poderosa para su promoción, también pueden ser un arma de doble filo, amplificando las noticias, a veces de forma exagerada, distorsionada o sacada de contexto, aumentando la presión y la ansiedad. Lo que sí es cierto y lo más importante es que este momento de vulnerabilidad ha resonado de una manera muy especial y significativa. Ha humanizado a Can Yaman ante los ojos de muchos. Ha demostrado que detrás de la imagen pública de chico perfecto, de estrella de cine carismática y físicamente impresionante, hay un ser humano con sentimientos, con debilidades, con momentos en los que la presión se vuelve demasiado grande. Y eso, paradójicamente, ha fortalecido el vínculo con sus seguidores, creando una conexión más profunda y auténtica. Los fans no solo admiran su talento y su físico, sino que ahora también pueden conectar con su lado más sensible y humano. En los comentarios de las publicaciones donde se ha compartido esta noticia, la respuesta ha sido abrumadoramente positiva, empática y solidaria. Miles de fans de todo el mundo han inundado las plataformas con mensajes de apoyo, de ánimo, deseándole lo mejor y recordándole que no está solo. Frases como "eres humano, Can, y te queremos por eso, te entendemos perfectamente, estamos contigo en las buenas y en las malas", son algunos de los mensajes que se repiten una y otra vez, creando un mar de apoyo virtual. Esta reacción demuestra que el público no solo admira su trabajo, sino que también es capaz de conectar con su lado más sensible y vulnerable. Es un recordatorio muy necesario de que las figuras públicas, por muy inaccesibles o perfectas que parezcan, también atraviesan dificultades, tienen sus momentos de fragilidad y necesitan comprensión, respeto y apoyo. Además de la presión mediática y el estrés laboral que hemos mencionado, es importante recordar que Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, también ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de su carrera. A veces la fama trae consigo no solo admiración y aplausos, sino también ataques injustificados, malentendidos, o la difusión de información errónea. Enfrentarse a todo eso día tras día, mantener una sonrisa, seguir adelante con profesionalismo y dedicación, requiere una fortaleza mental considerable. Es muy posible que este llanto haya sido la válvula de escape necesaria para liberar toda esa tensión acumulada, para poder procesar esas emociones que, al ser reprimidas por tanto tiempo, pueden volverse insoportables. Este evento nos invita a una reflexión más profunda sobre la importancia de la salud mental, especialmente en un mundo tan exigente y competitivo como el del entretenimiento. A veces la imagen pública que construimos o que nos construyen puede ser muy diferente de la realidad interna, de las luchas internas que cada persona libra. Es crucial que como sociedad aprendamos a ser más comprensivos, más empáticos y menos juiciosos con quienes están expuestos a este nivel de escrutinio público. Es fundamental reconocer que detrás de las estrellas hay personas que sienten, que sufren, que tienen momentos de debilidad. Las redes sociales, como mencionamos, han jugado un papel importante en la difusión de esta noticia. Los vídeos y fotos que muestran a Can Yaman en un momento de llanto se han vuelto virales, generando debate y conversación. Sin embargo, es fundamental también ser respetuosos con su privacidad en estos momentos de vulnerabilidad. Aunque es una figura pública, el dolor y la tristeza son emociones profundamente personales que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. La forma en que sus fans han reaccionado priorizan o el apoyo y la empatía sobre el morbo o la especulación, habla muy bien de la madurez y la calidad de la comunidad que ha construido a su alrededor.
Han demostrado que lo ven como un ser humano, no solo como un producto de entretenimiento. Piensen en la cantidad de esfuerzo, dedicación y sacrificio que Can Yaman ha invertido en su carrera para llegar a donde está. Ha aprendido idiomas nuevos para poder trabajar en diferentes mercados, se ha preparado físicamente de manera rigurosa para cada papel, ha invertido incontables horas en la preparación de sus personajes, en el estudio de guiones. Y todo eso mientras lidia con las expectativas, las presiones y la constante mirada de millones de personas. Es un equilibrio muy difícil de mantener, una acrobacia constante entre la vida profesional y la personal, entre la imagen pública y la realidad interna. Esta noticia, aunque triste en sí misma, nos deja con una sensación agridulce. Por un lado, lamentamos que un artista que admiramos por su talento y carisma esté pasando por un momento difícil. Por otro lado, nos alegra enormemente ver la respuesta humana, solidaria y empática de la gente. Demuestra que al final del día, todos somos seres humanos y todos tenemos momentos de debilidad, de fragilidad, y que la compasión es una fuerza poderosa. Espero sinceramente que Can Yaman se recupere pronto, que encuentre el apoyo y la tranquilidad que necesita para superar este momento. Es un artista talentoso y carismático y su público está ahí para él, dispuesto a ofrecerle su respaldo. La fuerza y la resiliencia que ha demostrado a lo largo de su carrera, ahora la vemos reflejada también en la forma en que, al permitirse este momento de vulnerabilidad, ha inspirado a otros a ser más abiertos y a buscar apoyo cuando lo necesitan. Hemos visto cómo una noticia que podría haber sido explotada negativamente, generando morbo y crítica, se ha transformado en un poderoso mensaje de unidad, empatía y comprensión humana. Y eso, creo sinceramente, es lo más valioso que podemos sacar de todo esto. Que el brillo del éxito y la fama no nos ciegue ante la humanidad de las personas. Que el destello de las cámaras y el ruido de los focos no nos impidan ver las lágrimas y el corazón de quienes están detrás de la imagen. Para cerrar este tema, quiero reiterar mi profunda admiración por la forma en que Can Yaman ha logrado conectar con su audiencia a un nivel tan profundo. Su capacidad para generar una respuesta tan emotiva y positiva, incluso en un momento de aparente fragilidad, es un testimonio de su autenticidad, de su carisma genuino y de la conexión real que ha logrado establecer con millones de personas en todo el mundo. No es solo un actor, es un artista que ha sabido tocar el corazón de su público. Hemos llegado al final de este vídeo y sinceramente espero que les haya parecido tan intrigante, informativo y conmovedor como a nosotros nos ha resultado investigar y compartir esta noticia con ustedes. Hemos hablado sobre la reciente noticia de Can Yaman rompiendo en llanto, explorando las posibles razones detrás de este conmovedor momento y analizando la conmovedora respuesta de sus seguidores. Hemos visto cómo la presión mediática, el estrés laboral y las complejidades inherentes a la fama pueden afectar incluso a las figuras públicas más sólidas, y cómo la empatía y el apoyo de la comunidad pueden marcar una diferencia abismal en la vida de una persona. Hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de ser más compasivos en un mundo a menudo implacable. Quisiera agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su interés son lo más valioso para nosotros y lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió este momento de vulnerabilidad de Can Yaman? ¿Qué opinan de la abrumadora reacción de los fans, tan llena de empatía y apoyo? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Queremos leer sus reflexiones, sus opiniones, sus experiencias. Su participación es fundamental para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este contenido, si les ha parecido interesante e informativo y emotivo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like nos ayuda enormemente a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que más personas se enteren de esta importante noticia y para que nuestra comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más noticias y análisis interesantes preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.